Las estudiantes Ariadne Batista, Juliet Romero, Oriana Romero, Mariel Jaramani, Rick María de Abreu y Alay Zambrano, pertenecientes a la Universidad Santa María, Facultad de Farmacia, les presentaremos en el siguiente video los aspectos más importantes sobre el benceno. En 1825, el científico inglés Michael Faraday aisló un compuesto puro que presentaba un punto de ebullición de 80 grados centígrados, a partir de una mezcla aceitosa que condensaba del gas del alumbrado, que era el combustible utilizado en las lámparas de gas. El resultado del análisis elemental realizado a dicho compuesto mostraba una proporción de carbono e hidrógeno, lo cual resultaba ser inusualmente pequeña, ya que teóricamente corresponde a una fórmula empírica de CH. Posteriormente, Eilhard Mitscherlich sintetizó el mismo compuesto, calculó la densidad del vapor, lo que permitió obtener el peso molecular, que era de aproximadamente 78 unidades. El benceno es un hidrocarburo aromático y es una sustancia química incolora o de color amarillo muy claro cuando está a temperatura ambiente, con un aroma muy característico, dulce e inflamable, que debe de manejarse con sumo cuidado debido a su carácter cancerígeno. Se utiliza principalmente en la industria química y en la industria farmacéutica, como producto inicial o intermedio en la síntesis de numerosas sustancias químicas, y en la gasolina. El benceno se produce tanto en procesos naturales como en procesos artificiales. Es un componente natural del petróleo crudo, que es la principal fuente de benceno producido en la actualidad. Otras fuentes naturales son las emisiones de gases volcánicos y los incendios forestales. Las personas principalmente se exponen al benceno por respirar el aire que contiene la sustancia química. El humo del cigarrillo de los fumadores habituales es otra fuente de exposición al benceno, y esta representa cerca de la mitad del total de la exposición de la población mundial a esta sustancia. El benceno también se puede encontrar en las colas de pegar, adhesivos, productos de limpieza y productos para quitar pintura. La exposición al benceno podría aumentar el riesgo de padecer leucemia u otras enfermedades relacionadas a la sangre. En el benceno, cada átomo de carbono ocupa el vértice de un hexágono regular. Aparentemente, 3 de las 4 valencias del átomo de carbono se utilizan para unir átomos de carbono contiguos entre sí, y la cuarta valencia con un átomo de hidrógeno. Según las teorías modernas sobre los enlaces químicos, 3 de los 4 electrones de la capa de valencia del átomo de carbono se utilizan directamente para formar enlaces covalentes típicos, y el cuarto se comparte con los de los otros 5 átomos de carbono, obteniéndose lo que se llama la nube pi, que contiene en diversos orbitales los 6 electrones. Su fórmula molecular corresponde a C6H6. Se suele mostrar, en términos de estructura de Lewis, como un hexágono plano e indeformable, carente de tensiones de anillo, en cuyos vértices se encuentran los átomos de carbono, con 3 enlaces dobles y 3 enlaces simples en posiciones alternas. También en el que todos los átomos de carbono utilizan hibridación sp2, y tanto los 6 átomos de carbono como los 6 de hidrógeno se encuentran en un mismo plano. Los orbitales p que no se han hibridado son los responsables de la sopalación, que da lugar a los enlaces dobles típicos en los dienos conjugados. Del benceno. Los derivados del benceno fueron aislados y usados como reactivos industriales desde hace más de 100 años. Muchos de sus números tienen sus raíces tradicionales históricas en la química. Los siguientes compuestos suelen ser llamados por sus nombres comunes históricos y casi nunca por sus nombres sistemáticos de la yupa, como es el fenol, llamado bencenol, y la anilina, llamado benzanamina. El nombre de muchos compuestos se forman como derivados del benceno y los sustituyentes. Se nombra igual que si estuvieran unidos a un alqueno, como lo son el tributilbenceno y el nitrobenceno. Los bencenos instituidos se fueron utilizando los prefijos orto, para y meta con el fin de especificar los protones de sustitución, como por ejemplo el nombre común del diclorobenceno. En el nombre de la IUPAC se llamaría ortodiclorobenceno, y el nitrofenol se llamaría para-nitrofenol. Constituyente en el anillo del benceno se usan números para indicar su posición. Se asignan números como se haría con un ciclohexeno, sustituidos para dar los números más bajos posibles a los sustituyentes. El átomo de carbono que tiene grupo funcional se define en nombre básico como fenol o ácido benzoico, como por ejemplo trinitrobenceno y dinitrofenol. Los bencenos distituidos y polisustituidos tienen nombres históricos. Algunos de ellos son confusos, sin relación obvia con la estructura de la molécula, como por ejemplo el nombre común besatilina y el nombre puesto por la IUPAC trimilbenceno.
Ahora el anillo del benceno es como sustituyente de otra molécula, se llama grupo fenilo. El grupo fenilo se usa en el nombre exactamente de la misma manera como el nombre de un alquino y con frecuencia se abrevia pH al dibujar una estructura compleja, como por ejemplo un fenil 2-bulino. La unidad con 7 carbonos formados con un anillo de benceno y un grupo metileno se llama con frecuencia grupo bencilo. Tengan cuidado para no confundir el grupo bencino de 7 carbonos y felino de 6 carbonos. Propiedades físicas del benceno. El benceno es un líquido incoloro de olor característico como a gasolina. Es muy volátil, quiere decir que se evapora fácilmente y tiene una densidad de 0,88 gramos sobre centímetros cúbicos, siendo así menos denso que el agua y poco soluble en ella. Pero es muy soluble en ciertos compuestos orgánicos como lo son el etanol, el éter, el disulfuro de carbono, el ciclohexano, entre otros hidrocarburos. Punto de ebullición y de fusión. El punto de ebullición del benceno es de 80 grados centígrados, mientras que su punto de fusión es de 6 grados centígrados. Para entender mejor estas propiedades, observemos la siguiente tabla, donde vemos que los puntos de ebullición van a aumentar entre 20 y 30 grados centígrados por cada uno de los derivados, y esto va a depender de su peso molecular principalmente, ya que a mayor peso molecular, mayor punto de ebullición. Aunque para algunos derivados del benceno, esto va a depender de sus momentos dipolares, que son expresiones de la simetría de la carga eléctrica de un enlace químico. Observemos el ejemplo para los isómeros del diclorobenceno. En el caso del paradiclorobenceno, vemos que su punto de ebullición es menor que el resto, de 170 grados centígrados. Y esto va a ocurrir debido a que su momento dipolar es desde cero, al no haber ninguna simetría de carga. Para el metadiclorobenceno, su momento dipolar va a ser un poco mayor, por lo tanto aumenta el punto de ebullición. Y para el ortodiclorobenceno, el punto de ebullición va a ser de 181 grados centígrados, ya que su momento dipolar va a ser mayor al haber una simetría de carga más notoria. En cuanto al punto de fusión, podemos observar en el mismo ejemplo que, aunque el paradiclorobenceno tiene el punto de ebullición mínimo, va a tener el punto de fusión máximo entre el resto de los isómeros. Esto ocurre debido a su gran simetría, ya que mientras más simétrico es un compuesto, mejor se va a empacar en una red cristalina. Por lo tanto, sus fuerzas intercristalinas van a ser más difíciles de romper y habrá que aplicar mayor cantidad de calor, aumentando así el punto de fusión con la simetría. La estabilidad del benceno. Debido a su efecto resonante, el benceno se estabiliza mucho gracias a la existencia de un hilo de resonancia entre dos estructuras equivalentes, como se observa en la imagen. Esto permite una completa y simétrica deslocalización de los electrones pi alrededor del anillo. Otra evidencia de su gran estabilidad es que todos los enlaces carbono-carbono tienen la misma longitud, que es de 1,397 Armstrong, lo cual es un intermedio entre la longitud de los enlaces dobles y simples. Además, la densidad electrónica es igual en todos los enlaces carbono-carbono, al igual que su ángulo de enlace, el cual es de 120 grados. También todos los carbonos tienen hibridación sp2, por lo tanto podemos decir que la estabilidad se debe principalmente a su gran simetría. Cuando hablamos del benceno, es necesario hacer referencia a una propiedad que es la aromaticidad. Los compuestos aromáticos son aquellos que cumplen con los siguientes criterios. Primero, la estructura debe ser cíclica y contener cierta cantidad de enlaces pi conjugados. Cada átomo del anillo debe tener un orbital p sin hibridar. Los orbitales p atómicos sin hibridar se deben traslapar para formar un anillo continuo de orbitales paralelos y la deslocalización de los electrones pi en el anillo debe disminuir la energía electrónica. ¿Qué quiere decir dichas propiedades? Que para que una molécula sea considerada aromática debe tener una estructura cíclica, plana, donde todos los enlaces pi deben estar conjugados en resonancia y cada átomo de la estructura debe tener una hibridación sp2 o sp. Sin embargo, aunque dicha lista nos provee de una buena descripción acerca de las moléculas aromáticas, no es suficiente cuando hablamos de aromaticidad. Es necesario hacer referencia a la ecuación 4n más 2 electrones pi, también denominada regla de Hucken, la cual fue ideada en 1931 por el alemán Erich Hucken, donde él estipula que una molécula es aromática solo si tiene un sistema de conjugación monocíclico plano y si tiene un total de 4n más 2 electrones pi, donde n debe ser siempre un número entero. Las moléculas con 4n electrones pi no pueden ser aromáticas, aun cuando puedan ser cíclicas, planas y aparentemente conjugadas. Por el contrario, a ellas se les denomina como moléculas antiaromáticas. El benceno
Es el principal ejemplo de la aromaticidad y la regla de Hückel, ya que cumple a la perfección todos los criterios para ser una molécula aromática y sus propiedades químicas y especial estabilidad así lo comprueban. Para dejar en claro la diferencia entre la aromaticidad y la antiaromaticidad, compararemos la molécula del benceno con el ciclobutadieno. El ciclobutadieno, al igual que el benceno, es cíclico, plano, tiene los enlaces pi conjugados en resonancia y los carbonos implicados en la estructura tienen una hibridación sp2. Sin embargo, no es considerada una molécula aromática porque no cumple con la regla de los 4n más 2 electrones pi, pero sí cumple con la regla de los 4n electrones pi, por lo que es considerada una molécula antiaromática. Y esto se refleja en sus propiedades químicas, ya que el ciclobutadieno es una molécula altamente reactiva y no cuenta con ninguna propiedad de los compuestos aromáticos. Mi nombre es Rin Mariette y yo voy a proceder a hablarles sobre la síntesis del benceno. En sus inicios, este se había obtenido por la goma de Benjuy, lo que llevó a que se denominase benzina y posteriormente benceno. Sin embargo, la primera síntesis del benceno fue realizada por Marcellin Berthelot en 1868, el cual lo obtuvo haciendo pasar acetileno a través de un tubo de porcelana calentado al rojo. Una importante síntesis de laboratorio para obtener anillos aromáticos es la deshidrogenación de derivados del ciclohexano, empleando como catalizadores azufre, selenio y seleniuro de paladio. En la primera reacción de síntesis, el ciclohexano reacciona con azufre a 250 grados Celsius y forma el benceno más ácido sulfhídrico. En la segunda reacción, el etil ciclohexano reacciona con selenio a 300 grados Celsius para formar el derivado etilbenceno más seleniuro de hidrógeno. En el tercer ejemplo, reacciona el decahidronaftaleno con paladio en carbón activado a 250 y 300 grados Celsius para formar naftaleno más dihidrógeno, lo que podemos presenciar en la siguiente imagen. Ahora les hablaré sobre las reacciones de los compuestos aromáticos, específicamente de la halogenación, y es que el benceno en condiciones normales es inerte en presencia de halógenos, ya que dichos compuestos no son lo suficientemente electrófilos para romper el carácter aromático del benceno. No obstante, los halógenos pueden activarse mediante el empleo de ácidos de Lewis, como lo son los halures de hierro o de aluminio, con el objeto de originar electrófilos más potentes. Así, por ejemplo, en la bromación, el bromo por sí solo no es lo suficientemente electrofílico para reaccionar con el benceno, por lo cual dona un par de electrones al ácido de Lewis. De esta manera se obtiene un intermediario más reactivo, como lo describe su acción en la reacción de la siguiente figura. Ahora podemos ver la reacción entre el ácido de Lewis y el halógeno previo al ataque electrofílico del benceno. El ataque del benceno da lugar a la formación del siguiente complejo que podemos presenciar en la diapositiva. El tetrabromuro de hierro formado actúa como una base para arrancar un protón, regenerando el carácter aromático del compuesto y dando lugar a una molécula de ácido bromídrico, regenerándose de nuevo el catalizador tribromuro de hierro como lo describe la reacción. La nitración. Los anillos aromáticos se pueden nitrar por reacción con una mezcla de ácido nítrico y ácido sulfúrico concentrado. Se piensa que en esta reacción el electrófilo es el ion nitronio, que se genera a partir del ácido nítrico por protonación y pérdida de agua. Mecanismos de la nitración. 1. La activación del ácido nítrico por el ácido sulfúrico, formando así el ion nitronio. 2. Ataque neutrofílico sobre el ion nitronio y estabilización de la carga positiva en el anillo bencénico por resonancia. 3. La extracción del protón por parte de la base conjugada del ácido sulfúrico. La nitración de los anillos aromáticos es una reacción de particular importancia, debido a que los nitroarenos que se producen pueden reducirse con reactivos como hierro o cloruro estanoso, para formar aninoarenos, que son los derivados de la anilina. Es decir, la nitración es la reacción del benceno con ácido nítrico concentrado. Esta se utiliza como catalizador el ácido sulfúrico concentrado. La sulfonación. El ácido sulfúnico concentrado no reacciona con el benceno a temperatura ambiente, excepto por protonación. Sin embargo, una forma más reactiva, llamada ácido sulfúrico fundante, da lugar a un ataque electrofílico por trióxido de azufre. El ácido sulfúrico fumante comercial se prepara por adición de aproximadamente 8% de trióxido de azufre.
a ácido sulfúrico concentrado. El mecanismo de la sulfonación es la siguiente. La sulfonación es reversible, la cual tiene una utilidad sintética, debido a que el sustituyente ácido sulfúrico puede utilizarse como grupo protector para dirigir una segunda sustitución del anillo. Con esto diríamos que la sulfonación es la reacción con el ácido sulfúrico concentrado. Esta reacción es lenta, pero con el ácido sulfúrico fumante se vuelve muchísimo más rápida.